Hola a todos, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo video y en este video les enseñaré a cómo usar el Steam Remote Play en Geometry Dash. Este que estoy usando para poder pasarme con Katsuna Duelo Maestro, bueno, ese mismo les voy a enseñar a cómo usarlo con GD, ya que de forma nativa no se puede. Entonces vamos a ir a engañar un poquito a Steam para poder usar el Steam Remote Play. Aclaro algo antes de empezar, y es que con esto recomiendo muchísimo que solo se use con personas que sean de tu mismo país, ya que la distancia podría afectar en la latencia. Si creen que ambos tienen un internet bastante potente para soportarlo, pues inténtenlo, no pierden nada de todas maneras, pero podrían llegar a tener una latencia, digamos, algo alta. Katsuna y yo, como somos de Chile, el mismo país, tenemos una latencia casi imperceptible. Esa es mi recomendación y bueno, primero ya vayamos con lo que hay que hacer para poder tener Steam Remote Play. Primero de todo, Steam, obviamente. En Steam lo que ustedes van a hacer es descargar un juego que tenga ya de por sí habilitado el Steam Remote Play. En mi caso yo recomiendo el Bombots Arena porque simplemente pues es el que ya, de hecho incluso acá se ve que tengo capturas de GD y nada que ver con el tema del juego. Ni siquiera sé en realidad de qué se trata este juego, lo peor de todo. Entonces lo que yo recomiendo es usar Bombots Arena, ya que como a mí me funciona, estoy seguro que a los demás les va a funcionar. Hasta Katsuna también le funcionó, así que lo primero que van a hacer obviamente es descargarse el juego de manera normal. Entonces ya debería instalarse en 3, 2, 1, no sé, soy malo contando. Y bueno, ya lo tenemos aquí descargado. Entonces obviamente no lo vamos a jugar porque no es nuestro objetivo es GD. Así que lo que vamos a hacer es darle clic derecho al Bombots Arena, ir aquí donde dice Manage y vamos a buscar los archivos locales. Y aquí es donde se puede hacer el truquito. Lo que van a hacer es copiar el nombre del .exe e irse para atrás. Y acá van a buscar la carpeta de Geometry Dash. Y aquí es donde viene, digamos, algo complicado. Lo que vamos a hacer básicamente es pasar todos los archivos del GD normal, copiar y pegarlos en el Bombots Arena, en la carpeta de Bombots Arena. Lo vamos a copiar y los vamos a pegar. Y ahí está, copiando elementos Geometry Dash a Bombots Arena. Y bueno, ya lo tenemos. No olviden de hacer este paso porque si no simplemente no funciona. A la aplicación Geometry Dash en la carpeta de Bombots Arena, no se vayan a confundir, van a cambiarle el nombre y le van a poner Bombots Arena. Básicamente el mismo que el que estaba en la aplicación anterior. ¿Y cómo saben si está bien hecho? Pues el logo del juego cambia a esta cosa que parece, no sé, el fuego del Epic Rating. Y eso sería todo. No le den clic, ¿vale? Lo único que van a tener que hacer es volver a Steam, a la librería de Steam y darle a play. Si sale todo bien, debería de directamente abrirles el GD como me acaba de pasar. Y bueno, van a aparecer con los datos de 0. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que al tener en el exe del Geometry Dash un nuevo nombre, pues se le va a crear, digamos, en la carpeta de datos locales se le va a crear una nueva sesión. No se preocupen porque su sesión original sigue guardada, ya que al ser dos GD separados, pues no va a afectar a su partida inicial, a su cuenta original. Y aquí es donde tengo toda mi cuenta original. Y aquí tengo el Bombots Arena, ¿vale? Acá en la pestaña de procesos se debería de salir Bombots Arena con el logo de GD. Y aquí es donde viene, digamos, la magia. ¿Por qué? Porque si ahora le dan a Shift Tab, la tecla Shift y el Tab en el Bombots Arena, no en el GD normal, Shift Tab, van a poder ver aquí Remote Play Together. Si no te sale esta pestaña y te sale directamente así, lo único que tienen que hacer es venir acá en la barra del que está acá abajo y darle a Remote Play Together. Y bueno, aquí ya van a poder invitar a la persona que quieran. En mi caso casi está inactiva porque capaz que se fueron a mir o lo que sea. Y así es como nosotros logramos, casi yo, jugar a distancia al Geometry Dash y poder pasarnos Duelo Maestro. O intentarlo, porque somos terribles malos en el juego. Y espero que les haya gustado y que les haya servido el tutorial, porque la verdad es que no he hecho tutoriales creo que nunca en realidad. Así que me habré trabado, no lo sé. Déjenme un comentario para decirme si tienen dudas, también déjenlo en los comentarios. Así que bueno, espero que les haya gustado. Síganme en mi Twitter, vayan a unirse a mi servidor de Discord. Y no olviden también que tenemos las membresías activadas del canal, donde puedes obtener beneficios totalmente exclusivos. Así que bueno, me despido. Síganme en mis redes sociales, Twitter, únanse al Discord, suscríbete, dale a la campanita, dale a like y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.